Super ancho de banda, voy a ajustar la cámara ahí. Eso. Ya. Entonces, para que se vayan recordando, y también voy a ajustar aquí para darle las indicaciones. Esto es ahí. Como les decía, lo primero que vamos a hacer va a ser crear el proyecto. Recuerden que en el caso del PLC que trabajamos nosotros, el Siemens, trabaja en este ambiente que se llama TIA Portal, ¿ya? ¿Cierto? En este ambiente, ¿cierto? Total Integrated Automation Portal o TIA Portal. En particular, en los computadores que vamos a utilizar está instalado la versión 14 y la versión 15. Después les voy a explicar cómo vamos a hacer acceso remoto de estos computadores. Pero por el momento, vean aquí desde el uso que yo estoy dando. Bueno, estoy usando la versión 15.1. ¿Ya? Ahí puede ser, por ejemplo, el nombre del proyecto, la ruta en la cual se está grabando la versión, y yo podría hacer algún comentario aquí, por ejemplo, mira, clase de uso. ¿No? ¿Cierto? Algo que les permita a ustedes después con el tiempo poder acordarse de qué es lo que estaban haciendo, de qué es lo que es este programa. Y con eso vamos al botón crear. Esperamos un poco porque el programa requiere bastante computador, y en la medida que uno va usando los comandos del programa, cada vez va pidiendo menos computador, pero en un principio es lento, ¿ya? Y a la medida que uno va usándolo más, se va colocando un poquito menos lento, no voy a decir rápido. Ya, entonces acá tenemos varias alternativas. Podríamos abrir un proyecto existente. Bueno, ya no estamos abriendo un proyecto existente, estamos creando un proyecto, y lo que vamos a partir haciendo es configurar un dispositivo. ¿Mm? Y vamos a agregar un dispositivo. Como les dije, este es un proyecto, y en el proyecto podríamos tener múltiples componentes. En este caso, vamos a partir agregando un PLC. Entonces vamos acá, donde dice controladores, y tenemos distintos tipos de PLC. Se fijan, ahí tenemos, por ejemplo, 1200, muchos modelos de 1200. En particular, nosotros vamos a utilizar este, para que lo anoten. Es el... Igual le voy a sacar una foto. Este. Vamos a guardar un pantallazo. Ahí guardamos el pantallazo. La CPU, la designación del PLC, el modelo 1214C de CSS, y acá dice, por ejemplo, las características principales, etcétera, donde si nos fijamos en particular de lo que estamos conversando ahora, nos dice que tiene AI, que serían análogo input, o sea, dos entradas análogas ya por defecto. Este es un PLC compacto, pequeño, pero funcional 100%, o sea, tiene todos los componentes necesarios para poder hacer algún proceso de automatización, de control automático. ¿Por qué? Porque tenemos entrada, salida. En este caso requiere de alimentación de corriente continua, pero podríamos tener este mismo modelo si quisiéramos. Tenemos el modelo AC, DC Relay. ¿Se fijan la diferencia? Aquí hay uno que dice ACDC RLI, Relay, y este dice DC, DC, DC. Bueno, eso lo voy a explicar, pero en particular este modelo AC, que es básicamente el mismo PLC, este se alimenta con 220 volts. Ahí dice fuente de alimentación, 120, 220 volts, o sea, 120, 240 volts AC, y el modelo que está abajito dice que la alimentación es con 24 volts. Para los efectos de esto, como va a ser simulado, podríamos usar, de hecho, cualquiera de estos PLC, pero en particular vamos a usar ese porque es el que tenemos, y en algún momento yo me voy a conectar a uno que tengo aquí físicamente, y va a ser ese, porque es el que yo tengo aquí, en este caso, en mi puesto de trabajo, en mi escritorio. Así que con eso vamos a colocar a agregar.
nuevamente esperamos ahí con paciencia a que el equipo se ajuste. Ya. Y ahí está el PLC, ¿cierto? Tendríamos lo que corresponde, obviamente, el PLC. Y este de aquí sería el bastidor, algo así como parecido a lo que nosotros conocemos como el Real Deal, porque este equipo justamente la, la forma de montaje es sobre el Real Deal. ¿Y qué cosas podríamos identificar de este equipo en estos momentos? Bueno, acá, puerto de comunicación. Aquí tenemos los LED de input-output de entrada-salida. Aquí los LED de estado. ¿Qué estado tiene el PLC? Por ejemplo, el modo de funcionamiento, los principales, ¿se acuerdan? Modo run y modo stop, que hace referencia a si el programa está funcionando o no. El programa nosotros lo cargamos dentro del equipo, en la memoria del equipo, pero mientras que no esté en modo run, el programa no funciona. Está en la memoria, pero no está corriendo. Cuando lo ponemos en modo run, ahí el programa se empieza a ejecutar y ahí el equipo propiamente, digamos, estaría funcionando. Y en modo stop, el programa se encuentra detenido. ¿Por qué existe este modo stop? Porque, bueno, en algún momento queremos dejar la máquina desconectada, el proceso desconectado, porque necesitamos hacer algún ajuste mecánico, algún ajuste de mantenimiento, o porque tenemos que hacer algún ajuste de programación. Las entradas estarían acá, que estarían las in, y las salidas estarían acá. En esta partecita de aquí, si se recuerdan, estaba lo que era la alimentación. Así que eso es básicamente cómo se ve acá. Acá no tenemos el detalle como si lo tenemos en el otro simulador de la conexión tornillo a tornillo. ¿Ya? Este simulador es más para, bueno, este en realidad, este no es un simulador, este es el TIA Portal, este es la herramienta de programación, pero también tiene un software asociado que no está directamente dentro del TIA Portal, que nos permite simular. Entonces, acá nosotros vamos a hacer dos cosas. Vamos a programar y vamos a simular. Claro, para programar usamos el TIA Portal y para simular un programa que se llama PLC Sim. Este programa de simular, ahí les voy a explicar yo cómo se hace, pero básicamente desde TIA Portal lo llamamos, este programa se ejecuta automáticamente y nos da la capacidad de poder simular. Así que eso tampoco es tan complejo. Ya. Entonces, acá el equipo o el manual, ¿no? En sus características, que lo podemos ver. Si nosotros hacemos un doble clic aquí, para que se recuerden cómo esta ventana, voy a abrir todos los espacios que se pueden llegar a tener en el TIA Portal, que son bastantes cosas que se pueden llegar a ver. Ya, ahí está como saturado el TIA Portal de cosas, ¿no? Para que hagamos un pequeño repaso de todas estas cosas. Aquí, esta digamos que es la parte principal, que si se fija, aquí nosotros vamos a manejar el proyecto. En este caso, si se fijan aquí, lo que tenemos en el proyecto es el PLC. Si yo presiono clic ahí, eso se agrupa en el PLC. Si yo presiono acá, me muestra todas las alternativas que están dentro del PLC para programar, para lo que es en esta vista que se llama la configuración de hardware, para poder armar el PLC. Aunque este PLC está listo para trabajar, de hecho en esta experiencia nosotros lo que vamos a hacer, lo vamos a usar como está, pero adicionalmente le vamos a agregar módulos para poder tener más capacidades. ¿Ya? Y acá hay otras funciones del programa, que vamos a ir viendo algunas en la medida que lo necesitemos. Pero este es lo más importante, ¿ya? Desde el punto de vista de que ese es como el núcleo del programa. Ah, esta segunda parte que tenemos acá, esta segunda parte
esta es el área de trabajo. ¿Qué significa? Esta área, entre comillas, va a ser común o dinámica. ¿Por qué? Porque en este momento, si ustedes se fijan, lo que vemos aquí, el PLC, estaríamos viendo acá en la derecha, de la derecha está asociado a esta parte. Por lo que si nosotros estamos acá, que estamos viendo hardware, lo que nos va a aparecer acá es un catálogo de hardware que tiene directamente con lo que nosotros podríamos hacer dentro de nuestra área de trabajo. Ya. Veamos alguna diferencia. ¿Qué pasa si ahora yo me salgo de esta parte, que estamos aquí, en configuración de dispositivos? Estamos en la parte de agregar o no tarjeta, agregar módulos, y nos vamos acá a donde vamos a programar, que se llama bloques de programa, y vamos a apretar en el bloque de programa principal o main. Fíjense cómo va a cambiar el área de trabajo, ¿cierto? Ahora sigue siendo el área de trabajo, ¿cierto? Es común, y como les digo, es dinámica. Y ahora esta área de trabajo ya no es la anterior, que es también, para que vean acá abajo, queda la pestaña. O sea, acá en vez de tener pestañas superiores, como sería en un navegador web, acá las pestañas son inferiores, para que no nos bloquee con todos los botones que están acá. Bueno, tema del diseñador. Y acá en esta área de trabajo, lo que tenemos ahora es el espacio de programación. En este caso estamos programando el lenguaje ladder o lenguaje escalera, y a la derecha tenemos las herramientas que se utilizan en el área de trabajo, pero ahora como el área de trabajo es de programación, las herramientas que aparecen son herramientas de programación, a diferencia de cuando estábamos en esta área que era de como eh, armado del PLC, ¿ya? De configuración de las piezas del PLC. Lo que nos aparece aquí a la derecha son las piezas posibles de instalación. Y así sucesivamente. Fíjense, esas son como las áreas que tenemos respecto del proyecto completo, el área de trabajo y las herramientas que necesitamos para el área de trabajo. ¿Ya? Sacamos un pantallazo y lo vamos a borrar. ¿Consulta hasta acá? ¿Alguna consulta, muchachos? Lo que no dije es que, claro, cuando nosotros queramos acceder, por ejemplo, a ver la configuración de este equipo, es que tenemos que ir a las propiedades. Y las propiedades también están acá. Lo que pasa ahí cuando aprieto un doble clic, esto que está aquí abajo, esta barrita dice propiedades, información, diagnóstico. ¿Ya? Si yo presiono ahí también, se expande y yo la podría llevar más arriba. Claro, si se fijan aquí, tengo una cantidad de cosas que casi no puedo ver. Entonces, dentro de las herramientas del programa, tiene estas flechitas. Están ahí. Hacia la pena, se ve mucho con ese programa. Ahí, 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 y esta que lo tiene ahí. ¿Para qué son esas flechitas? Para justamente, ya supongamos que yo voy a estar trabajando en esta parte y no necesito tener acceso a esto por el momento, lo desplazo, como que lo oculto, y si después lo quiero volver a ver, lo vuelvo a dejar ahí. Lo mismo con esto, si yo quiero trabajar ahí, lo desplazo. Y esto ahora lo subo. Entonces con eso tengo como unas vistas dinámicas para maximizar el uso de la pantalla, porque se hace chica, son tantas cosas que se hace chica. Nosotros en los computadores que van a utilizar ustedes en forma virtual, están configurados con dos pantallas. Son computadores que, como les había comentado, llegaron este año, están 0 kilómetros y ya están instalados en el laboratorio. ¿Ya? Respecto a eso, también les tengo que decir que ya se nos dio una autorización preliminar, ¿ya? Para poder hacer algunos laboratorios. ¿Ya? Tenemos que presentar ahí, sí, un calendario, un plan a la autoridad. ¿Ya? Ya. Entonces, como les decía, ahí están estas, pestañitas que nos permiten mover las ventanas, o estas ventanas adicionales. Y acá, una ventana importante, adicional a las que hemos visto, es la ventana de propiedades. ¿Ya? La ventana de propiedades nos permite acceder a
justamente la configuración, o a la redundancia, a las propiedades del equipo. Entonces, aquí está el PLC, y estas son como todos los ajustes que podríamos hacer. Acá están cosas generales, como lo que estamos viendo acá. Si yo presiono ahí, después eso se despliega en esta parte. Si necesitara más espacio, bueno, aquí puedo ir moviéndome con el cursor, ¿cierto? Y acá tengo, como les decía, la especificación. Entonces, lo que me interesa, bueno, de aquí es que esto es como la información del manual, esto también lo podría sacar yo de internet del catálogo, pero aquí hay bastante información. Entonces, si volvemos a mirar la figura superior, se fijan que aquí está el PLC y aparecen aquí a la izquierda, hay como 3 espacios, que cuando yo muevo el mouse se van marcando, y a la derecha tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Para qué son esos espacios? Acá está, dice, hasta 3 módulos de comunicación para comunicación serial. Significa que estos 3 espacios que nos está colocando este bastidor, este riel, en este espacio, aquí vamos a decir que está 1, 2 y 3, son para agregar módulos o tarjetas, si quieren llamarlo, de comunicación. Eso es lo que podemos agregar acá. ¿Desde dónde? Del catálogo de hardware que vamos a ver más rato. Y estos 8 que están acá, que en realidad, bueno, va del 0 a 7, pero vamos a dejar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, son para módulos de señales de ampliación. ¿Qué significa que acá? En estos módulos de señales vamos a tener entradas y salidas. ¿De qué tipo? Múltiples tipos. Por ejemplo, digitales, 0, 1, analógicos, ¿cierto? Con un rango, y especiales. Por ejemplo, para un sensor de temperatura, o para otro tipo de sensor, un sensor de peso y algunos módulos especiales, para un módulo que mide energía eléctrica. Pero generalmente nosotros por lo menos vamos a tratar acá entrada y salida análoga y digitales. Así que eso es lo que nos dice en particular esta instrucción general. Después, si nosotros vamos a esta segunda pestañita de aquí, dentro de la misma, nos dice interfaz Profinet. ¿Qué es lo que es la Profinet? Es justamente ese conector que se ve en verde ahí, y Profinet digamos, es nuestra conexión a una red del tipo Internet, pero del industrial. Ya, eso es. ¿Y cómo se configura? Ya, ahí está la información general, y se configura con una dirección IP. IP significa Internet Protocol. Internet. No se entiende nada, pero bueno, eso es lo que significa, ¿cierto? Ya de ahí el IP. Y ahí el protocolo de Internet en este caso nos pide 2 cosas, una dirección propiamente tal y una máscara de su red, que es como nosotros vamos a dividir estos computadores. Acá se ocupan 4 octetos, cada uno de estos se llama octeto. Esta dirección está codificada en una cantidad de datos. En este caso está codificada en 32 bits, ambas direcciones. Y en cada uno de estos octetos podemos escribir, no sé, desde 000.000.000.000 hasta 255.255.255.255. Eso es porque cada uno de ellos tiene base binaria elevado a 8, y eso es 256. Y ahí está desde el 0 hasta el 255, hay 256 direcciones. Ustedes generalmente cuando vean esto van a ver que las direcciones tienen como este estándar. Van a ver que generalmente son 192, 168. Estas son redes clase A, aquí digamos, eso es A, B,
C y D. Generalmente nosotros trabajamos con redes clase C y redes clase D. La A y la B generalmente parten con estos números. Estos números no están puestos aleatoriamente, hay todo un orden, hay también un ente que se encarga de regular cómo se asignan las direcciones. ¿Y por qué ustedes siempre ven la 192? Porque esas son direcciones que se llaman de uso público, que las puede utilizar cualquier persona y que son las que generalmente utilizan los routers para darnos una dirección para que nos podamos conectar a Internet. ¿Alguien sabe lo que es un router? Palabra que escuchamos mucho. Ahí voy a guardar la imagen. Para del Wi-Fi. Ya una de las aplicaciones del router es justamente que nos podamos conectar a él mediante Wi-Fi. En este caso, si se fijan, el equipo no tiene Wi-Fi, tiene un puerto cableado, ¿cierto? Tiene que ir un cable, ¿ya? Un cable. ¿Ya? Acá, por ejemplo, ¿tiene la opción de trabajar con un router? Sí. Si nosotros aplicamos ahí, ¿ya? Ahí nos diría utilizar router, sí, y nos pregunta la dirección del router, nos pregunta la dirección IP. En el caso particular, cuando nos conectamos nosotros de forma inalámbrica, el router se encarga de todo esto. El router se encarga de asignar la IP a los computadores y nosotros lo que requerimos para eso son las contraseñas y las claves del router, el nombre y la clave, ¿cierto? Ese ID y la key y la password. ¿Ya? Y con eso el router nos da los números. Eso lo hace en forma automática. Pero en ámbitos industriales, generalmente todos estos equipos, ¿ya? Por ejemplo, podemos hacer eso, ¿ya? Permitir ajustar IP directamente en el dispositivo. Y al aplicar esa opción, no colocamos dirección IP y el router nos da una dirección. Pero si nosotros quisiéramos hacerlo en forma manual, ¿ya? Que es lo más común, por ambientes industriales, yo tengo que conocer las direcciones de cada máquina, porque esas direcciones no cambian, son siempre las mismas para que podamos tener un control. En lo que son estas redes inalámbricas, nosotros no queremos generalmente tener un control sobre los equipos simplemente les queremos prestar un servicio que es que compartan internet. ¿Ya? Pero bueno, esto lo podríamos ver prácticamente en el laboratorio. Por el momento, me interesa eso. El router, ¿qué es lo que es básicamente? Si nosotros utilizamos el router aquí, tendríamos el router y aquí nuestro PLC. Los conectaríamos, ¿ya? Y entre ellos aquí se arma una red. Nosotros podríamos tener un PLC, otro PLC, una pantalla, y esta red permite que entre estos dispositivos se intercambien datos, ¿ya? Se comuniquen, ¿cierto? Se traspasen información. Esta red, si solamente fuese así y no saliese aquí a Internet, esta red se llamaría una red LAN, ¿ya? Si solamente llegara hasta aquí. ¿Qué significa LAN? Local Area Network, o red de área local, que sería una red tipo industrial, una red que nosotros armaríamos para conectar una máquina sin necesidad de que salga a Internet, porque quisiéramos solamente tenerla monitoreada desde una planta. Nosotros podríamos tener acá el router después a un computador maestro, y de este computador maestro monitorear todos los equipos y tener mucho más, no sé, 200 PLC, 100 pantallas y todo lo manejamos dentro de una red LAN, perfecto. Pero si tenemos adicionalmente el router, nos da la opción de que todos esos equipos los pudiésemos llevar a Internet, que ese ya no se denomina una red LAN, sino que es una red WAN. La W viene de World, de mundo, que es como la red mundial. Eso desde el punto de vista de las redes. Así que podríamos no utilizar un router. En el caso de un proceso de control no es obligatorio, es solamente si es que queremos tener acceso a Internet y, por ejemplo, después conectar aquí un teléfono desde una aplicación, nos conectamos a Internet y desde Internet podríamos llegar al router y llegar a los PLC. ¿Ya? Eso también se utiliza desde una app o desde otro PC, en otro lugar, otra ciudad, otro país. Nos conectamos por Internet a través de la red de Internet hasta que lleguemos a nuestro router. Claramente esto requiere capas de seguridad, como son los firewall o cortafuegos.
y otros requisitos como permisos, permisos MAC, filtro. ¿Por qué? Porque claro, si nosotros vamos a tener una máquina conectada a Internet, esa máquina podría ser accedida, hackeada, vulnerada desde otro lado, es peligroso. Imagínense que esa máquina esté fabricando explosivos, vamos a ser bien críticos, y se hackea la máquina y explota todo lo que está ahí. Entonces, claro, aquí los niveles de seguridad tienen que ser muy altos, ¿ya? Igual que en cualquier dato de Internet, y generalmente eso se encargan todas las áreas de TI, de tecnología de la información, ¿ya? La gente de redes, de comunicaciones, y cuando nosotros estemos trabajando, lo que nosotros nos vamos a tener que encargar es de esta parte, ¿no? De la LAN. Y muchas veces ni siquiera eso, simplemente nos van a decir, este PLC tiene tal dirección, ya, 192.168.0.20, y este de acá, la 192.168.0.21, y así nos van a dar las direcciones de tal forma que con eso el área de tecnología y la información tiene controlados los datos y ellos saben cómo ajustan todo esto, ¿ya? Eso es más o menos desde el punto de vista de cómo se configuraría. Y así hay un montón de otras propiedades que vamos viendo acá en el PLC. En particular, eso me interesaba porque eso es súper necesario, porque si nosotros no nos pudiésemos comunicar al equipo, no podemos hacer nada más, ¿ya? En particular, como les decía, acá tenemos la digital input y aquí tenemos los análogos input. Entonces, bueno, aquí en el PLC, para que se vean un poquito, vamos a hacer un zoom, y aquí ya los pueden ver ustedes. Ahí se puede apreciar un poquito mejor lo que les decía, los LED de estado, que son los que están acá, LED de estado. En este caso tenemos los DI, que son Digital Input, entrada digital, y los DQ, que son los Digital Output. Son las salidas, ¿cierto? Y estas son las entradas. Como son digitales, lo que vamos a tener acá son señales que van a ser solamente así, 0 o 1. Entonces acá tendríamos un pulsador, un interruptor, una señal de algún sensor, pero que va a ser NA, normalmente abierto o normalmente cerrado, 0 o 1. Eso irían acá. Y si contamos, van a fijar que primero el número U, la primera entrada no se llama entrada 1. Como son input, van con la letra I de input. Y están agrupados de a 8. Eso es porque están agrupados en lo que se denomina un byte. Y cada uno de estos es un bit. Entonces, la primera entrada dice, en la primera entrada corresponde al byte 0.bit 0. Y esa entrada se llama I00 y corresponde a eso. Y esto en las conexiones sería el primer tornillo, y aquí ese estaría conectado a esa entrada. Entonces, si nosotros queremos que una señal llegue a I00, tendríamos que conectarla ahí. Y así sucesivamente. La segunda I01 hasta que llegamos a la última de ese byte se llama I07. Y cuando nos pasamos a la siguiente entrada ya cambiamos de byte y ya se llama I1.0. Y así sucesivamente hasta que lleguemos acá a la última 1.5. Entonces si contamos, acá hay 8 más, y aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6. En total son 14 digital input. La entrada son 14, vamos a ver cómo agregar más. Las entradas análogas no se ven, pero aquí son 2. Aquí en este grafiquito no están incorporadas, pero son 2 y les voy a explicar cómo es la conexión. Y la salida es la misma lógica. Fíjense que también están agrupadas de 8. La primera, ¿cómo se llama aquí? En vez de ser I, es Q. Entonces, para entradas I00, para la salida es Q00. Y va desde Q00, que es la primera, hasta Q07. Exactamente igual que acá, pero en vez de I, ahora es Q porque es salida. Y en la siguiente, en este caso son solamente 2, va Q1.0 y la última es Q
1.1, por lo que tendríamos 8 más 2, 10 digital output. Este equipo tiene 10 salidas digitales y 14 entradas digitales. Entonces la pregunta aquí sería si pueden agregar más entradas o salidas, ya sea digitales o no. Por supuesto, para eso, como habíamos visto anteriormente en el catálogo, la información, nos decía que podíamos agregar 8 módulos de entrada o salidas digitales si es que necesitamos más periféricos. Bueno, 8 parece alto, pero igual tiene un límite. Y si necesitamos más, se puede hacer. Por supuesto, hay otros modelos de PLC que pueden incorporar 32 módulos, 64 módulos, 128 módulos. Y ahí ya tenemos una cantidad muy alta. Y de hecho, si ya empiezan a ser demasiado, es más probable que convenga no colocar un puro PLC, sino que colocar dos PLC con, no sé, con 10 módulos cada uno, y después esos dos PLC se interconectan entre sí a través de la red que habíamos conversado anteriormente, de tal forma que cada PLC se encargue de una parte de la entrada y después se suman, pero se suman ya en el programa. Entonces, es como dividir el trabajo entre dos trabajadores. Un trabajador hace una parte y el otro trabajador hace la otra, pero están conversando, ¿para qué? Para que el trabajo sea coordinado. Bueno, eso mismo se hace en las redes de comunicación industrial, y vamos a ver algún ejemplito más adelante. Ya. Aquí, lamentablemente, no aparece la posibilidad de visualizar la entrada análoga, no están aquí en la figurita, ¿ya? Pero sí, aquí vemos el rack. Entonces, le voy a, pero aquí para explicar la entrada análoga, la voy a abrir, pero en la pizarra, acá. Entonces, yo voy a dibujar aquí cómo es la entrada análoga del PLC, que no se aprecia directamente acá, y la entrada análoga del PLC, algo así. Tenemos acá tres terminales. Un terminal que se llama 2M, uno que se llama terminal 0 y terminal 1. Eso es lo que está físicamente en el PLC. Lo que está interiormente en el PLC es este terminal, es un común, y lo que tenemos aquí sería un voltímetro 0 y acá un voltímetro 1. Estos voltímetros, tanto el 0 como 1, miden desde 0 hasta 10 volts, ¿ya? Y tiene una impedancia de entrada de 10 megohms. ¿Ya? No son infinitos, pero es un valor muy alto, 10 millones de ohms. Pero en realidad, esto que yo presenté acá, en la primera parte, esto es mucho más que solo un voltímetro. En realidad, lo que esto es internamente se llama un ADC. Y ADC es la abreviatura de Analog Digital Convert. O sea, es un convertidor análogo digital. Acá en esta entrada nosotros, por ejemplo, vamos a colocar una señal variable. Entonces, primero vamos a ver aquí la conexión eléctrica. Este 2M es el común y esto mide de esta forma. ¿Qué significa? Que esto, entre comillas, es como que fuese el polo negativo para ambos canales y estos serían como los polos positivos. Entonces supongamos que acá yo tengo un transmisor de temperatura. Bueno, ahí debería ir el negativo acá. Y el positivo ahí, por ejemplo. Y este transmisor tendría que transmitir de 0 a 10 volts. O de 0 a 5, o de 0 a 2,5, pero no podría ser más de 0 a 10, y como vimos las señales, eran las señales estandarizadas, los transmisores van a venir
de 0 a 5, de 0 a 10, y esta entrada es de 0 a 10 volts. Entonces, si hiciéramos eso, estaríamos conectando este transmisor, que supongamos mide de 0 a 100 grados Celsius, y eso lo transforma en una señal normalizada. Esta sería la señal de 0 a 10 volts. Entonces, acá, ¿qué es lo que hace ya? Cuando ingresa señal al PLC, esa señal la lee este B0, y este B0 lo que hace es procesar esta información mediante este convertidor análogo digital. Y aquí procesa la información. Procesa, mejor dicho, la señal. Y ese proceso de señal lo guarda después en una memoria o registro. ¿Ya? En una memoria o registro de 16 bits. Cada uno de esos espacios es un bit. En este caso vamos desde el bit 0, 1, 2, 3, hasta que llegamos al 15. Son 16, pero partimos desde el 0, ¿ya? 4, no lo voy a escribir todo. Entonces, el ADC, ¿qué es lo que hace? Esta señal, que es una señal análoga, que tiene, entre comillas, un rango, la transforma ahora en un rango de nuevo, pero en un rango de datos digitales. Como les decía, la señal digital también tiene un rango, pero tiene un rango que solo tiene dos valores. La señal digital común y corriente, que conectamos en los de I y en los de out, que serían los que estábamos viendo antes. La señal que conectábamos aquí, ¿cierto? Nosotros acá, por ejemplo, en el terminal, colocábamos aquí esto tiene un común, ¿cierto? Que también es negativo. El común aquí, y cada una de estas señales, todas las que están acá, llegan con positivo. Entonces simplemente nosotros acá colocamos el interruptor. Aquí internamente dijimos que había una resistencia y un optotransistor. Entonces cuando aquí nosotros cerramos, la corriente entra por aquí, pasa por la resistencia, pasa por este optotransistor, y aquí se genera a donde cuando no había corriente era un 0, y cuando circula corriente un 1. Después la corriente vuelve aquí, vuelve a la fuente y queda circulando. Entonces, básicamente, cuando nosotros conectamos algo al PLC, externamente, vamos a requerir una fuente, 24 volts DC, y simplemente colocamos los interruptores, sensores, ya sean, como dije, normalmente cerrados o normalmente abiertos, ¿ya? También lo vamos a encontrar como NO, ¿cierto? De Normal Open. Y ahí lo que nosotros generamos es esto, una variación de la señal. Es una señal digital, pero esta señal solo va a ser o 0 o 1. ¿Y dónde se va a guardar? Aquí nos dijo esto, en la memoria I, en la dirección 0.0. Y ahí eso va a tener dos valores, o vale 0 o vale 1. Después la memoria I, 0.1, va a tener dos valores, o vale 0 o vale 1, y así sucesivamente. Y ahí tenemos las 14 entradas. Así trabajan las señales digitales, ¿ya? El conversor que nosotros estamos viendo se llama ADC. Toma una señal análoga, pero también la transforma en una señal digital, pero no igual que esta. Ya esta señal es de solo un bit, que eso es un bit, un 0 y un 1. Es la señal que nosotros vamos a manejar. Ahora, ya este convertidor ADC no lo está transformando en solo un bit. Fíjese, lo está transformando en una señal que tiene muchos bits, en este caso 16 bits. Entonces, acá lo que va a escribir en este memoria de rango de datos digitales va a escribir, entre comillas, un número. Y este número también va a tener justamente un rango.
y trabaja muy simple. Trabaja. Esto va de 0 volt, por ejemplo, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y bueno, y con todas las combinaciones. Pero si este es 0, esto es voltaje, entre comillas, aquí está el número, y esto está dentro del ADC. Si es 10 volt, el número que voy a escribir es 27.648. No le voy a escribir todo. Si es 5, voy a escribir 13.824. Si fuese 0, va a escribir 0. Eso nosotros lo podemos llevar a una ecuación. Entonces decimos 0 a 10 volt, y esto va a ser 0 a 27.648. Y de nuevo nos queda una ecuación de la recta. Y esta es la función de cómo va a procesar el PLC, cómo va a procesar el dato que nosotros estamos ingresando, que en este caso es una entrada análoga de voltaje, y lo estamos transformando aquí en este número, que es lo que nosotros leemos ya con el PLC. Ese es el número que nosotros estamos utilizando en el convertidor análogo digital. Consultas de la distinguida audiencia. Entonces, ¿cómo maneja el PLC? En resumen, el PLC está leyendo un voltaje, en este caso, y lo almacena en un número, en este registro. Que si el voltaje es 0 volt, va a almacenar el número 0, y si el voltaje es 10 volt, que sería el máximo normal, llega acá al valor máximo del número que almacena, que en PLC Siemens es 27.648. En otro fabricante es 30.000 o 32.000. De hecho, en los PLC Siemens más antiguos trabaja con 32.000, no trabaja con 27.648. Entonces, este numerito cambia, pero en todo, no importa el modelo, ese numerito representa el máximo. Entonces, al final nos queda una ecuación en que va a cambiar este número. Por lo tanto, cuando nosotros queramos implementar esto en la programación, lo que vamos a tener que hacer es una ecuación de la recta dentro del PLC para poder manejar este dato. Vamos a grabar eso. Y nos vamos a ir. Eso también está almacenado. Así que vamos a hacer esta primera parte y les voy a explicar cómo se hace eso. Ya, entonces nos vamos ahora al área de programación, que está acá, ¿cierto? Lo que nos faltó es descubrir, y lo vamos a descubrir aquí, bueno, entonces nos vamos a ir a las propiedades, y nos vamos a ir a las propiedades donde dice AI, propiedades, donde dice AI, y vamos a ver las propiedades de la entrada análoga. Ahí dice el nombre AI, nada más que eso, entrada análoga, y aquí aparecen algunos datos sobre la configuración. Lo primero que aparece ahí, bueno, es reducción de ruido. Eso significa que el PLC tiene algo así como un filtro, y ese filtro, ¿qué es lo que elimina? Señales eléctricas, que se podrían estar incorporando mediante los cables, mediante alguna inducción al PLC. Entonces lo que hace es la elimina del circuito con un filtro digital. ¿Ya? El mismo programa busca 6 señales de 50 Hz, porque nosotros aquí lo que estamos recibiendo son señales de corriente continua, de voltaje y en algunos casos de corriente. Pero acá
el equipo lo que va a estar viendo, si sobre esa señal de corriente continua, que sería algo así. ¿Qué pasa si sobre eso se ve un ruido que tiene esta forma? Por lo que nosotros la señal que veríamos al final sería esta. Y esa tiene una componente de C, y sumado sobre eso tiene una componente AC. Si ese componente AC es de 50 Hz, el equipo la elimina. ¿Y qué es lo que veríamos después nosotros? Veríamos la señal, como que esta no está, veríamos solamente la original. Es así y esta no. Y eso es lo que hace con esta reducción de ruido. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque va a ser fácilmente identificable, como les digo, las señales de C, continuo. No debería haber una señal de 50 Hz junto con eso. Así que para eso es esta reducción de ruido. Y después acá, cada una de las entradas las denomina canal. Canal 0 y canal 1. ¿Qué nos dice? La dirección del canal. Fíjese que ya no se llama I 0.0, I 0.7, no. Ahora tiene otro nombre. Dice I, y la segunda letra dice W, y después dice 64. Y en el otro canal que está abajo dice I, W, 66. Lo voy a explicar a continuación. Lo siguiente es que tipo de medición lo que mide es tensión. Y el rango de tensión, 0 a 10 volts. Si se fijan, estos botones están bloqueados, no los podemos mover. En este caso, este modelo de PLC tiene esa restricción. Es un módulo fijo para la entrada análoga. ¿Ya? Vamos a ver en el catálogo de hardware que hay otros módulos que son configurables, que se pueden cambiar esos valores, que se pueden modificar los parámetros. Entonces ahí nosotros podemos medir tensión o podríamos medir corriente y pueden ser de 0 a 10 volts, más o menos 10 volts, 0 a 5 volts, o si fuera corriente 0 a 20 miliamperes, 4 a 20 miliamperes, etc. Y lo otro interesante, que donde sí tenemos acceso, es acá a donde dice filtrado. Y nos dice ninguno, un ciclo, débil 4, medio 16 o fuerte 32. ¿Qué significa eso? El filtrado acá es algo. Supongamos que nosotros estamos midiendo, o el valor que debiésemos medir es 5,5. Y si yo hago, vamos a ver la alternativa. Vamos a tirar aquí una tablita simple, pero vamos a anotarlas todas. Ya. Entonces tenemos un ciclo, 4, 16 y 32. Esos serían los posibles filtrados que tenemos acá. Sería 1, 4, 16 y 32. Bueno, si fuera 1, ya, 5,5 y la salida sería 5,5. ¿Ya? Y esto lo va a estar leyendo rápidamente. ¿Ya? Va a estar, lee, el PLC lee, guarda en la memoria, sale y vuelve a leer, ¿cierto? Porque está en el ciclo de RAN, está trabajando ahí continuamente. Pero si son 4, el PLC va a leer 4 veces 5,5, pero supongamos que este 5,5 cambia. 5,5, 5,4, 5,0, porque varió, y acá marca 5,5. Y lo que después calcula aquí es un promedio. Y el promedio, si esto fuera 5,0, 5,0, 5,4 y 5,4, serían 9, serían 5,2. Al parecer, 5,5 parecería que es mejor lectura. ¿Mm? Pero la diferencia es que si yo hago bueno, si yo no hago filtrado, lo que yo leo es lo que yo guardo en el convertidor análogo digital. No hay ningún retardo, nada, ningún procesamiento. Si yo hago un filtrado débil 4 ciclos, significa que esta señal, que debió haber sido 5,5, en la práctica tuvo esto. Tuvo 5,5, después bajó 5,4, después tuvo 2, 5,0 y volvió acá. Entonces la señal real que yo vi, algo así. Entonces, ¿qué es lo que hizo el PLC? Tomó una muestra aquí, a 1. Después tomó otra aquí, 2. Tomó otra aquí, tomó otra aquí. Tomó 4 muestras. Y de esas 4 muestras, al sacar el promedio, ¿con cuál se queda? ¿Se queda con la más alta, que es 5,5? ¿Se queda con la más baja, que es 5,0? No. Ahí se quedó con el promedio, 5,2. Y lo mismo es si toma 16 muestras. Si toma 16 muestras, a lo mejor aquí sería
5,5, 5,5, 5, y hasta que llene todo. Y a lo mejor el promedio no es 5,2, el promedio es 5,3 y suma 32. Mientras más muestras tome, esto que es variable va a tender a hacer algo más constante. Entonces, este filtrado, que es como un filtrado matemático, porque lo que hace es, como les digo, es tomar múltiples muestras y después sobre estas múltiples muestras lo que calcula es el valor promedio. ¿Para qué se usa esto? Pensemos al revés, pensamos que tenemos un puro dato, o estamos viendo un dato, y en algún momento ese dato tiene esto, un ruido. Entonces estamos leyendo los mismos 5,5 y en un momento nos marca 6,0. Si estamos con este valor instantáneo, el equipo nos va a marcar 5,5, 5,5, 5,5, de repente nos marca 6, 5,5. Entonces ahí como que el sistema de control podría actuar sobre 6. En algunos casos vamos a querer eso, vamos a querer que actúe rápido, pero en otros casos que sabemos que eso está mal, aplicamos un filtro. Bueno, aquí cuándo o no se aplica un filtro, eso también depende de cada sistema de control. Lo interesante es que el PLC, para hacer esto no hay que programar nada, simplemente ajustamos. Todo esto que está acá nos evita tener que hacer el programa para hacer eso, porque si no nosotros podríamos hacer eso, hacer una pequeña rutina que guarde los datos, los sume y al final los divide por el número de datos, o sea que calcule el promedio, pero acá lo hace automático. Esas serían como las alternativas. Y como les decía, en este caso el canal está diseñado para leer de 0 a 10 volts estrictamente. Así que guardamos esa imagen y borramos. Así que esas son las configuraciones y la dirección, no sé si le llamó la atención, dice IW64, ahí están los canales, canal 0, canal 1 y las direcciones. La dirección, como les decía, es IW64, IW68, para eso mover a la pizarra. Entonces, eso tiene que ver con esta memoria que es 16 bits. ¿Por qué? Porque esta es la memoria I y también una memoria Q. Las memorias I y memoria Q en el PLC son de esta forma. También tienen una cantidad finita de voy a dibujarlo nomás y aquí para que me alcance. Entonces, va desde el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Las memorias, tanto de I como Q, son de 8 bits. Entonces ahí tenemos los 8 bits, entre comillas, podríamos decir como de ancho. Resolución. Y tienen, cuando yo junto esos 8 bits, acá es el byte. Y va quedando como una matriz, arreglo. Y así se van dividiendo hacia abajo. Este PLC, ¿cuántos de estos espacios abajo tiene? Si no me equivoco, llega hasta el 1022. Otros PLC llegan hasta el 32.000, 120 tantos mil, 500.000, etcétera, dependiendo del tamaño de la memoria. En este caso, para las I y para las Q, es más o menos lo mismo. Va del 0 al 7 y acaba del 0 al 1022. Esa es la memoria. Pero ¿qué nos dijimos acá? Que esta entrada análoga, cuando está almacenando este rango de valores, lo almacena en este rango de números digitales. Pero acá dijimos que tiene 16 bits, entonces ¿cómo se arman esos 16 bits? Bueno, simple, ¿no? Se toman 2 de 8. Entonces, primero acá vamos a usar si nos fijamos en la lámina decía, o sea, en la lámina en el día decía IW64, IW66. ¿Qué significa eso? Que en la memoria, vamos a saltarnos aquí en algunos lugares. Aquí avanzamos muchos lugares y llegamos a la 64. 64, 65, 66 y 67. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el PLC cuando usa la dirección IW64? Deja todo esto que están acá
para almacenar el dato. O sea, aquí deja los 8 bits y los 8 de bit, y con esos 8 más 8, arma lo que son aquí los 16. 8 bits y 8 bits. Aquí está el 64 y aquí está el 65. Y este sería del 0 al 7 y del 8 al 15. Fíjese que cambia el orden. No parte por el 64 al 65. Parte, o sea, podríamos decir que parte 64 al 65 escribiendo de la izquierda, pero se lee desde la derecha. De ahí va el 0 al 7. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hace? Para generar este dato que necesita 16 bits, toma 2 de 8 y asume la dirección del primero. Por eso que la primera memoria se llama IW64. Después repite el proceso, pero para la IW66 toman los dos que vienen a continuación. Aquí igual 8 bits, 8 bits, la misma historia. 8 bits y 8 bits. Entonces aquí estaría en este caso el 66 y aquí estaría el 67. Este sería el bit 0, el bit 7, el bit 8 y el bit 15. Fíjense que yo digo que son 16 bits, pero no llego hasta el 16. ¿Por qué? Porque no parto del 1. No voy 1, 2, 3, no. Voy del 0. 0, 1, 2, 3 hasta llegar al último bit. Entonces, por eso es que las memorias análogas, cuando son en 16 bits, o si fueran en 8 bits, podrían haber en 8. En los PLC no existen en 8. En otros dispositivos de control, sí. A ver, hay una pregunta ahí en el chat, la voy a revisar. Ya, perfecto, Sebastián. Ningún problema. Y eh, conversamos al finalizar la clase. Claro, en este caso, como les digo, al ser una entrada W, eso me dice que son 16 bits. Entonces, IW 64. Y como vimos, al final eso lo junta con 8 bits más 8 bits. Entonces usa la dirección 64 más la 65. Después tenemos IW 66. De nuevo, 16 bits. 8 más 8. Y aquí tendríamos la 66 más la 67. Si hubiese otra entrada, sería la 68. Y ahí usaría la 68 más la 69. Y si hubiese otra, ya sería la IW 70. Y así sucesivamente. Por eso es que tiene esta forma de escritura, que es distinto al análogo, porque en el análogo era solamente, como es un puro bit, decimos I 0.0. Y cuando decimos eso, estamos apuntando aquí byte 0, bit 0, y estamos guardando un aquí. Y aquí va a ser o 0 o 1. Nada más que eso. Y después la otra entrada, esa sería I 0.0 digital. La que está al lado, ¿cómo sería? I 0.1. Y ya sería ese espacio. La que está aquí, I 0.2. Ese espacio. La que está acá, y así sucesivamente. ¿Ya? No todos los PLC trabajan con este formato, pero la gran mayoría lo hace así. Hay otros que usan el decimal. ¿Qué significa? Que pasa de 0 a 7 y después, en vez de pasar, ¿cuál sería la que viene aquí? A ver, ¿qué dirección sería esa? Si esto fuese 1 y este fuese 2. ¿Ya? ¿Qué dirección sería esa que estoy marcando aquí? Voy a marcar con otro color mejor para que quede claro. La que estoy marcando en verde. No, en verde. Naranjo. Esta dirección. Aquí voy a marcar naranjo. ¿Qué dirección sería esa? ¿Y cuánto? Como les explicaba, estaban los IW64, IW66, que serían los que están ahí. Acá. ¿Cierto? Esta IW64 y la segunda IW66.
y al final aquí dice direcciones de entrada y salida. Pero acá nosotros podemos cambiar el rango, ¿se fijan? Y ahí está, en toda la memoria ahí, por defecto, estábamos usando este pequeño espacio del 64, 65, 66 y 67. Y ahí teníamos los dos de 16. Pero si yo quisiera cambiar esos datos, los podría cambiar. De hecho, miren, fíjense, ahí me dice rango de valores. Yo podría usar del 0 al 1020. Pero ¿qué pasa si pongo 0? Me dice, esta dirección ya se utiliza. ¿Por qué? Porque la I, estamos en la I, ¿recuerda? Estamos en la entrada. ¿Quién está utilizando aquí la 00? Esa, las DI, las entradas digitales. Están utilizando la 0 y la 1, porque van desde la 00, DI 0.0 hasta la DI 1.5. Dijimos que eran 14 digitales. Así que eso está utilizado. Entonces acá el mismo programa nos dice, si yo quisiera ponerle 0, enter, me dice no, esta dirección ya se utiliza, las dos están libres en las dos, claro, porque aquí ya las dos podría utilizar. O, dicho de otra forma, yo aquí podría poner alguna dirección que esté disponible, desde la 0 hasta la 1020. Esas direcciones están disponibles dentro del PLC. ¿Cuál vamos a utilizar nosotros? Bueno, podríamos utilizar la que está por defecto, ¿ya? 64. ¿Ya? Nosotros acá definimos la primera, por lo tanto, si yo coloco 64, la primera entrada pasa a ser 64, como les dije, y la segunda 66. Pero ¿qué pasa si yo coloco 100 acá? La primera entrada pasa a ser 100 y la segunda, ¿qué número debería ser? ¿IW cuánto? Si la primera es 100, entonces ahora nos vamos al entorno de programación. Si se nos perdió por alguna cosa que apretamos algún botón, nos vamos donde dice PLC, presionamos ahí la flechita, buscamos bloque de programa y dentro del bloque de programas presionamos Main. Y aquí se abre esta ventana que nos queda la pestaña aquí abajo. ¿Ya? Entonces nos podría ir acá y aquí estamos en la entrada de aquí, de configuración de dispositivos. Y si apretamos Main, se va eso. Entonces eso lo vamos a tirar para el lado porque no nos sirve por el momento. Si queremos volver a la configuración de todo el programa, vamos acá, si no, volvemos. Entonces, acá tengo las segmentos de programación. En este caso hay uno puro. Si yo quiero agregar más, yo presiono aquí, botón derecho, insertar segmento, o con la tecla control, más la tecla R, puedo ir agregando segmentos. ¿Ya? Ahí los puedo también ir minimizando. Ya, ahí me entusiasmé, puse mucho ya. Nos voy a ir al primero. Y acá en las instrucciones de la derecha tenemos las instrucciones básicas, en particular algunas que ya habíamos visto, que son las instrucciones, no sé, por el contacto normalmente abierto, el contacto normalmente cerrado, la salida, ¿ya? Y aquí hay una pequeña descripción de qué es lo que hace cada una de ellas. El set reset, si se acuerdan, ya podemos eliminar esa de ahí, y ahora poner una instrucción set, ¿ya? Y acá abajo podríamos colocar otro contacto, por ejemplo, ahí, vamos a poner, bueno, voy a llevar ahí, lo arrastro, y eso después, eso que quede ahí va a molestar, después va a ser un error, así que lo tengo que borrar. ¿Ya? Y acá, por ejemplo, podría bajar un reset, la posición ahí. Y ahí se va armando la estructura. Esas son estructuras simples, ¿cierto? Hay un contacto abierto, un contacto cerrado, una salida que está seteada, un contacto abierto, una salida que está reseteada. Y aquí tenemos un listado amplio de funciones para lo que es, en este caso, el el pulso positivo, el pulso negativo, que vimos el semestre pasado. ¿Qué otra cosa más tenemos acá? Los temporizadores, que también los vimos, TP, TON, TOFF, TONR, contadores,
contador ascendente, descendente, y un contador doble que es ascendente, descendente. Después más abajo aquí tenemos funciones de comparación. Algunas de estas vamos a usar ahora. Comparación como igual, mayor, menor, diferente, dentro de un rango, fuera de un rango. Funciones matemáticas. ¿Qué cosas podemos hacer aquí? Muchas cosas. Tenemos una función muy potente que se llama el calculate. La vamos a utilizar en las variables análogas. ADD, suma, resta, multiplicar, dividir, obtener el resto de la división, calcular el valor absoluto. Hay muchas. De hecho, si yo quiero ver cómo funcionan, yo puedo aquí presionar la función. La voy a insertar ahí y después yo la marco y voy a apretar F1. Vamos a esperar que se abra la ayuda. Si es que se abre, ahí se abrió. Se demora un poquito mucho. Entonces cuando yo presiono cuando yo presiono F1, me voy a esta ventana que es como un extracto del manual. Y ahí, por ejemplo, dice la función add sumar. Dice la instrucción sumar permite sumar el valor de la entrada in1 al valor de la entrada i2 y se guarda en out. Y ahí está. Y ahí está un ejemplo. Add int en 1 in 2 y la salida se guarda en out. Y los tipos de datos, por ejemplo, la declaración, qué es lo que significa cada una de esas cosas, en, eno, in, out. Ya, input, output, input, 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 output. Tipo de datos, bool, lo van a ver mucho. Bool significa booleano 1 o 0. Para nosotros es un interruptor, es un sistema digital. Y en el tipo de datos aquí vamos a ver que hay varios tipos de datos que podríamos utilizar. Y el área de memoria que puede acceder. En este caso lo único que hemos visto son la I y la Q. Pero ya anteriormente habíamos visto el área tipo M y también tipo constante. ¿Ya? Aquí dice que es lo que hace. En enable dice que habilita la función. En O, en la salida de habilitación, podemos habilitar otra cosa. In 1, primer sumando, in out, segundo sumando, valores de entrada opcionales si queremos sumar más cosas, y out suma. Fíjate, y así como esta, tenemos una explicación para cada una de todas las cosas. Si vamos acá, operaciones lógicas con bit, tenemos explicación de todas las funciones. ¿Ya? Inclusive en algunas con gráficos. Así que es bastante clara la ayuda. Bastante clara, bastante potente. ¿Cerrar? Vamos a volver al programa. Ya, volvemos al programa. Ya, así que eso era para que vieran cómo funciona la ayuda. En el momento no vamos a usar la suma. Ahí tendríamos 0 reset. Si quisiéramos usar estas funciones, deberíamos ahora agregarle, por ejemplo, acá, supongamos que eso fuese y 0.0. Vamos a suponer que eso y 0.1. Este es Q0.0. Y 0.3. Y vamos a decir que este también es Q0.0. ¿Qué estaríamos diciendo ahí? Estamos seteando y reseteando la misma salida, ¿cierto? Esta, ahí se armamos un control simplecito, ¿cierto? Tenemos una señal I00 abierta, una señal I01 cerrada, 02 abierta, 03 cerrada, y las dos funciones reset, que si se acuerdan ustedes, seteamos y reseteamos lo mismo. En este caso estamos seteando y reseteando la salida U00. ¿Ya? Así trabajaríamos esta parte. Lo otro que tendríamos que hacer acá es que si nosotros sabemos qué es lo que I00, I01, I02, I03, en la realidad nos vamos a perder si le colocamos I00, porque I00 ¿qué es lo que es? Un pulsador, una señal, un bloqueo. Entonces, lo que vamos a hacer acá es darle nombre a cada una de esas. De hecho, hay dos formas. La forma más lenta sería que si yo presiono acá, ¿ya? Ahí donde está el nombre, yo podría apretar el botón derecho del mouse y acá ir a donde dice cambiar el nombre de la variable. Y yo podría colocar, por ejemplo, aquí,
modificar. Y ahora I00 se llama start. ¿Qué significa eso? Para que vean, si yo voy a tomar ahí y arrastrar otro de eso. Si yo acá pongo la letra S, aparece solito. ¿Ya? Entonces queda como definida la variable. ¿Eso se puede hacer más ordenado? Sí. Vamos a la izquierda donde está el árbol del programa y acá donde dice variables PLC, vamos a mostrar aquí donde dice mostrar todas las variables. Entonces ya tenemos tres pestañas. La pestaña que era la de configuración de hardware. Por el momento no la hemos tocado, pero vamos a tocarla ya. Tenemos el PLC. La segunda pestaña que es la de programación. Y esta tercera pestaña que es de las variables. Si se fijan acá, las variables las creó. Todas las que nosotros fuimos utilizando aquí, el programa nos fue creando aquí la tabla de variables. Y ahí tenemos. Esto originalmente se llamaba TAC, que era el identificador bajo la norma ISA, TAC 1, 2, 3, 4, 5. Acá nos dice tabla de variables y en el tipo de datos, si se fijan acá nos dice que son tipos de datos bool. Como les dije, el tipo de dato bool significa booleano y significa que es un dato que tiene dos valores, que vale 0 o 1. Y eso queda refrendado con como está acá, por la dirección. ¿Cierto? I00, I01, ya esto es un dato bool. O sea, va a tener valor 0 o 1, claro, porque lo que tenemos acá va a ser, por ejemplo, conectado a un pulsador. Este pulsador o vale 0 o 1, ya podría ser un pulsador normalmente abierto o normalmente cerrado. Pero eso ya es la parte física. Para el PLC, esa es una entrada tipo bool y la dirección que nosotros le dejamos en la I00. ¿Qué significa eso? Que en el PLC debería ir conectado acá, como habíamos visto en el otro software, debería ir conectado justamente en ese tornillo. Y aquí nos aparece inclusive ahí. Y en el tornillo que aquí no se aprecia, pero estaría justamente acá, debería conectarse la entrada que va a ser la señal de start. ¿Ya? Y acá nosotros podríamos cambiarle el nombre. Entonces, por ejemplo, este podría estar, este podría ser un bloqueo de seguridad 1. Este de aquí podría ser el motor, o contactor motor si quieren. Motor. Este de acá podría ser stop. Este de aquí podría ser un... Los nombres y todo esto es aleatorio, lo puse ahora yo. Entonces, fíjense lo que hicimos aquí. A cada una de esas variables le dimos un nombre, el tipo de datos lo puso automático, la dirección, y esto que está acá son permisos. Estos permisos significa que estas variables que hemos creado en el PLC las vamos a poder compartir con otro PLC o las vamos a poder compartir o acceder desde la pantalla HDMI, desde la pantalla de interfaz hombre-máquina, que la vamos a utilizar también. Entonces, ahora, fíjense, cuando nosotros hacemos esto y volvemos al programa, ahora todas tienen nombre. Están ahí, y eso queda mucho más clarito para poder trabajar con el programa. Otra cosa que no he mencionado es que este programa no tiene almacenaje automático. ¿Qué significa eso? Que si por X motivo en este momento el programa falla, el computador falla, yo pierdo todo el trabajo. ¿Hasta qué punto pierdo el trabajo mientras que no haya apretado esto? Guardar proyecto. Cuando yo presiono ahí guardar proyecto, bueno, ya guardé esta parte del trabajo. Si llega a pasar algo con el computador, yo después puedo volver a abrir el programa y lo voy a abrir en este punto. Si no he apretado esto, hice X cambios y por X cosas el programa falla, perdí todo el trabajo, todas las horas que haya realizado. Así que, recomendación es cada cierto tiempo ir presionando el botón de guardar proyecto. Entonces, por ejemplo, aquí tendríamos un programa muy simple. Un start, un stop y uno bloqueo. Para, por ejemplo, en este caso. De hecho, podría ser el mismo bloqueo. Nosotros acá podríamos eliminar ese. Supongamos que el mismo bloqueo es para los dos. Entonces acá yo podría buscarlo. Yo podría escribir aquí y 0.1. Perfecto. ¿Se fijan? Pero ahora, como yo definí una serie de variables, esas variables también quedan accesibles desde acá mismo.
Si yo quiero buscar la variable, no tengo que irme acá, simplemente presiono ahí como esa hoja y se abren las variables. Entonces, bloqueo de seguridad 1. Entonces, aquí sería start, setea el motor, stop, resetea el motor, y si hay un bloqueo de seguridad, no se puede ni setear ni resetear, queda como está, ¿no? Por ejemplo. Por ejemplo. Voy a guardar, y ahora les voy a explicar cómo podríamos simular esto, antes de pasar a la variable análoga. Entonces, lo primero que hacemos es que esto que está acá todavía no es un programa, es solamente un dibujo, una representación. Entonces tenemos que pasarlo a programa. Para que esto sea un programa, lo que se realiza es una función que se llama compilar. Y esto tiene que pasar de, digamos, de este dibujo, entre comillas, tiene que pasar a un programa. Y ese programa tiene que pasar a ser, al fin y al cabo, puros 0 y 1, o sea, tiene que pasar a ser datos digitales. Y estos son los que se cargan en el PLC. Entonces, para cargar en PLC. Entonces, ¿cómo transformamos de este dibujo, entre comillas, dibujo programa, a los datos? Con la acción que se llama compilar. Entonces, eso es lo primero que tenemos que hacer para transformar. Eso lo hace solo el PLC. Por lo que hacemos acá, buscamos la función compilar que está ahí. Abajito de herramienta está compilar, o si no aquí se puede también hacer aquí desde, pero lo vamos a buscar directamente aquí. Compilar. Entonces vamos a apretar compilar. Voy a guardar esa imagen. Fíjense, cuando se abre compilar, dice compilando la configuración, y nos dice si es que tenemos algún error, pero no error en el programa, no nos va a poder revisar si prende o no prende el motor. No. ¿Qué cosas podría revisar? Que hay un error en la escritura, que así como Word cuando no hace correcciones, no hace sobre la ortografía, sobre la gramática, pero no sobre la frase en sí, no sobre lo que nosotros queremos transmitir con esas palabras. Acá es básicamente lo mismo. En este caso nos dijo que no hay errores, no hay advertencias. ¿Por qué? Porque no hay error porque esto es como que fuese una ecuación matemática. Entonces, en una ecuación matemática tenemos no sé qué, y es igual a algo que está acá. Entonces, esto que está aquí es igual, como la salida, y aquí tenemos la entrada. Obligatoriamente, en cualquiera de estos segmentos, tiene que haber una salida, algo que nosotros encendamos o apaguemos, o carguemos un valor. Tiene que haber una salida. Puede no haber entrada, pero tiene que haber obligatoriamente una salida. Entonces, lo primero que reviso, ¿hay entrada? Me da lo mismo, pero sí hay. ¿Hay salida? ¿Esto es obligatorio? Sí. Perfecto. Después revisa, ¿cada una de estas cosas tiene un nombre? Sí. O sea, más que el nombre de abajo, cada uno tiene una dirección. Sí, la dirección es válida también. Y por eso cuando compila no arroja ningún error. Pero vamos a generar un error ahora. Por ejemplo, voy a tomar uno de esos y no le voy a colocar. Lo vamos a dejar indefinido, ahí sin nombre. ¿Ya? Entonces vamos a volver a compilar. Vamos a marcar aquí. Vamos a presionar compilar. Y ahora empezaron a aparecer cruces por ahí en varios lados. ¿Y qué nos dijo el equipo? Nos dice, en el segmento 1, ahí está la crucecita, inclusive nos muestra dónde está el error, falta el operando necesario en la entrada, salida o pertenece a un tipo distinto. Entonces, más encima, si yo prendo un doble clic aquí, se va donde está el error. Y el error es que colocamos una entrada, una salida, lo que sea, y no colocamos un nombre. Entonces eso no puede ser. Entonces ahí podemos corregir ese error. Es decir, ese tipo de errores los puede observar y corregir. ¿Se fijan? Ahí ya no hay errores. Y ahí estaría este programa de prueba. Ahora,
ahí ya compilamos el programa. Ahora, el siguiente paso sería cargar este programa al PLC. Pero en este caso lo vamos a cargar al PLC simulado. Si tuviésemos el PLC real, simplemente deberíamos apretar el botón que está al lado del compilar. Ahí está compilar. Y ese botón que tiene la flechita hacia abajo significa que desde el PC, digamos aquí está, la idea es que nosotros aquí estamos en el PC y dentro del PC está el TIA y acá está el PLC. Entonces si apretamos ese botón, estamos haciendo esto, tomando el programa que nosotros lo compilamos y al final son estos 1 y 0 y lo estamos llevando al PLC y estamos escribiendo en el PLC. Escribir programa. En este caso se llama cargar. Y al lado de eso existe otra flecha que se fija en el como lo inverso. ¿Qué es lo que estaría esa flecha? Estaría tomando el programa desde el PLC y lo estaríamos haciendo una opción de lectura de programa. Con la primera, la en rojo, escribimos el programa en el PLC y con la segunda realizamos la lectura de programa desde el PLC. Sería hacia el PLC y que sería desde el PLC. En ambos casos, es la forma como interactuamos con el PLC. Claramente tiene que estar conectado a los cables y todo lo demás, pero desde el punto de vista lógico, esto es como en la interacción. Pero acá, como lo vamos a hacer simulado, en vez de hacer esa cargar, que lo vamos a hacer después, lo primero que tenemos que hacer es abrir el PLC virtual. Entonces, para eso, muy atentos, por favor. Vamos a donde dice aquí online, a la cuarta alternativa, y ahí dice simulación. De nuevo, online, simulación, inmediatamente nos aparece una pura alternativa que es iniciar simulación. También usted lo podría hacer con el teclado, control mayúscula y adicionalmente la letra X. Ahí nos está arrojando una advertencia que obviamente le tenemos que decir que sí. Después aceptamos nuevamente recomendaciones para poder simular. Ahí esperamos. Y aquí ya se abrieron estas dos ventanas. Se fijan aquí, esta que estoy moviendo yo, ese es el PLC simulado. Ahí dice Unconfigured PLC, el simulación de un 1200. Ahí después vamos a poder hacer esto de colocar el PLC en modo run, en modo stop, o resetear la memoria, esto es memory reset. Y ahí está la dirección del PLC. Y ahora sí, tenemos que hacer la opción de cargar. Ahora ya el programa solo abrió el PLC. Entonces aquí está como la figurita que yo les dije. Aquí está el PC, que nosotros estamos utilizando, y aquí está el PLC. Entonces, esto simula exactamente como los pasos que deberíamos nosotros hacer con el PLC real. Entonces, lo primero que apretamos acá es iniciar búsqueda. Ahí el PC se está tratando de comunicar con este PLC simulado. Ahí lo encontró. Ya, ahora colocamos, ya que lo encontró, está establecido el enlace, aplicamos cargar. Aparece esta segunda opción, que son varias comprobaciones. Nuevamente cargar. Y acá dice arrancar módulo y tenemos dos opciones. Arrancar módulo, ¿qué significa? Que el PLC en este momento está en modo stop. Si yo coloco aquí arrancar modo, esto va a partir en modo run, va a partir corriendo el programa. Eso yo lo puedo hacer después manualmente. Así que por el momento lo dejamos tal cual y colocamos finalizar. Ahora ya el programa se cargó aquí en nuestro PLC virtual. Así que yo aquí voy a colocar run. Fíjense, cambia la luz, parpadea y está en verde. Si yo pongo stop, en naranjo. Y eso indicaría que esto está corriendo o no corriendo. Acá no vemos nada por el momento. Está todo ahí como sin poder observar. Entonces, para poder observar
lo que está corriendo en la simulación es que vamos a presionar el botón de observación, que es ese que está ahí. Aquí vamos a presionar el botón de observación. Quiero mostrarles también qué pasa cuando movemos eso. Entonces, cuando nosotros apretamos, ¿no? Voy a sacar el botón de observación. Ahí está el programa. Vamos a correr para que se vea dónde está el botón de observación. Entonces, de nuevo, fíjese el cambio que se produce. El programa toma estos colores verde para lo que vale 1 y azul para lo que vale 0. Esa es como la idea. Todo lo que sea 1 está en verde. Esto está en verde porque vale 1, porque es un contacto tipo normalmente cerrado, por lo que vale 1. Está cerrado, está pasando corriente ahí, pero claro, como el resto está apagado, no pasa hasta llegar a la bobina. Esto sería equivalente como que aquí tuviéramos el positivo, llega el positivo de aquí, está interruptor abierto, pero si esto estuviera cerrado, la corriente llegaría hasta aquí, como esto está cerrado, la corriente llegaría y encendería este contacto, que es justamente lo que nosotros vamos a hacer, cerrando esto virtualmente. Y lo mismo sucedería acá, en este momento está abierto, pero si esto estuviese cerrado, pasaría a verde, y al pasar a verde, esto también pasaría a verde, esto ya está en verde, pasaría a verde y se encendería la salida. Y acá es interesante que también se puede apreciar que todo lo que está acá tiene que estar así en verde. ¿Qué significa? Que está actualizado. ¿Mm? Podría ser que no esté actualizado. Mire, voy a cometer un error para que no esté actualizado. ¿Sí? Me voy a desconectar. Voy a cambiar el nombre de algo aquí, por ejemplo. Voy a agregar otra cosa. Voy a agregar otro IC2. Lo voy a compilar. ¿Ya? Generamos el nuevo programa y me voy a conectar de nuevo. ¿Se fijan que ahora no está en verde? ¿Por qué no está en verde? Porque yo hice un cambio en el programa. Compilé, sí, compilé, y arrojó errores, ningún error. Voy a repetir eso para que se vea. Fíjense que ahora no me permite apretar este botoncito. Lo bloqueó. Entonces, ¿cómo me voy a desconectar ahora? No puedo apretar ese botón para desconectarme. ¿Qué es lo que tengo que apretar obligatoriamente? Este botón que está arriba, que se llama deshacer la conexión. De hecho, este también lo podría haber apretado antes. Establecer conexión, deshacer conexión. Entonces, cuando establezco conexión, ahí yo podría, pero en este caso no se puede. ¿Por qué? Porque no es el mismo programa. Porque lo que hicimos principalmente aquí fue compilamos, fijan, no hay errores. Pero ¿qué fue lo que nos faltó hacer después de compilar? ¿Qué tenemos que hacer? Trasladar el programa compilado al PLC. Entonces, ahora como ya está abierto el PLC simulado, simplemente ya, yo compilo y ahora aprieto cargar. Cargamos el PLC, finalizamos, y ahora ya puedo visualizar lo que está ahí. Ahora ya podría conectarme y desconectarme. Fíjate, ya estamos de forma correcta. Incluso me puedo conectar por acá y desconectar por acá. Ahora, como eso no nos sirve, lo vamos a borrar. Fíjense, voy a cometer el mismo error de nuevo. Voy a borrar algo. Perfecto. Establecer conexión. ¿Cierto? Hay un error. Borré. ¿Pero qué me faltó hacer? Como borré, lo que tengo que hacer es compilar y después cargar. Ahora ya puedo establecer conexión. O sea, básicamente, cada vez que yo realice una modificación en el programa, por muy simple o básica que sea, yo tengo que compilar y después cargar en el PLC, porque si no, yo me quedo trabajando en el programa, en el TIA Portal, pero no llevo ese programa al PLC. Eso no se hace automático. Se tiene que hacer cada vez, porque claro, yo podría hacer varios cambios aquí, agregar cosas en el programa, por ejemplo, aquí, poner algo aquí
Ahí me equivoqué. Vamos a llevar ahí. Eso de nuevo lo voy a borrar. Mira, voy a dejar ese error para que lo vean. Fíjense que aquí yo marco la flechita y voy a escribir ahí. Ya. Aquí voy a poner la misma, simplemente para que se vea el... Ya, ahí está. Cosa rara que pongamos dos bloqueos en paralelo, pero bueno, es por el ejemplo. ¿Ya? Ahí no debería haber error porque todo tiene nombre, pero vamos a colocar otro error distinto. Fíjense, tiró error inmediatamente. Dice, hay como mínimo una rama abierta en el segmento que no va a seguir a ningún elemento, que es justamente ese pedacito de ahí. Vamos a compilar de nuevo, un doble clic, y nos dice dónde está el error. Aquí está el error. Entonces apretamos ahí, lo borramos, compilamos de nuevo, no hay error. Pero si me conecto, de nuevo me dice aquí hay algo raro. ¿Se fijan? Y no me deja simular. ¿Por qué? Porque estamos con programas distintos. Entonces, ¿qué me faltó? Después de compilar, cargar. Y ahora ya me puedo conectar. Está todo en verde y puedo... Es como para que no vayan a cometer ese error cuando ustedes estén ya programando y quieran probar, siempre compilar y después cargar. Solamente la primera vez nos va a hacer esa opción cuando se veía aquí el PC, buscar y todo eso. Ya, esas primeras opciones es cuando nos fuimos aquí a online, simulación inicial. Eso lo hacemos la primera vez porque eso es para que abra este programa, para que abra el PLC simulado. Pero una vez que el PLC simulado ya está abierto, no lo necesitamos abrir nuevamente. Eso lo podemos minimizar, de hecho no siquiera molesta aquí. Y ahora, ¿cómo nosotros cargamos el valor? Presionamos Start, forzar a 1, forzar a 0, fíjense que no se puede. Forzar a 1, no, ahí me fui a las propiedades, me equivoqué. Forzar a 0, y en este caso no se puede hacer. ¿Por qué? Vamos a ver cómo solucionamos eso rápidamente. ¿Por qué no se puede hacer? Porque esto todavía está simulando de una forma muy real el PLC. Entonces yo quiero colocar un 1, quiero forzar una entrada. Y el PLC lo que haría, o lo que está haciendo, es que nosotros tratamos de colocar un 1, pero el PLC, por extraño que parezca, va y observa en la entrada física, que aquí no existe, no es un PLC físico, pero observa que en esa entrada no hemos colocado nada. Entonces, como nosotros colocamos un 1, ya, perfecto. Pero después el PLC va y revisa que en la entrada no hay nada, escribe un 0. Por eso no podemos hacer el cambio. Entonces, para que eso se pueda hacer y funcione, nos vamos a volver acá a las propiedades del PLC. Aquí, no miro las propiedades de la DI. Entonces aquí está. Aquí, para que no se pierdan, esto es un poquito más rebuscado. Entonces aquí está DI, y en donde dice entrada y salidas digitales tenemos esta ventana. Ahí están las direcciones. Nosotros en realidad no las habíamos visto hasta ahora, pero ahí están. Y lo que vamos a hacer es que donde dice memoria e imagen de proceso, para que no vaya el PLC a buscar cada vez el dato real y podamos simular sin ningún problema, vamos a cambiar y en vez de que diga actualización automática, ¿qué es lo que estaría haciendo en la actualización automática? Así es como debe funcionar en la realidad. Pero para la simulación no queremos que esté buscando la entrada. Queremos que si nosotros colocamos un 1, ese sea el valor. Colocamos aquí ninguno y presionamos aceptar. Y lo mismo acá. Ninguno y aceptar. Y ahora sí, bueno, eso lo tenemos que compilar de nuevo. Y cargar al PLC. Ahora cuando vamos al programa principal, y yo fuerzo esa entrada, ahora se cierra. ¿Por qué? Porque yo la forcé y el PLC no está observando qué pasó en la entrada física. No lo está observando. Lo que está observando es lo que está pasando aquí en el programa. Y esto es cómodo para la simulación. Claro, una vez que yo necesite cargar este programa en el PLC real, yo volvería a eso, a lo que modificamos recién, a actualización automática.
pero para estas pruebas simuladas virtuales, lo vamos a dejar ahí en que no se refresque la entrada. Forzar aquí sería como apretar. Entonces yo recién forcé a 1, apreté y ahora podría forzar a 0. Forcé a 0, esto se apagó, ¿cierto? 0. Estos siguen estando encendidos, pero ahora, ¿qué pasa con el motor? Está en 1. Está prendido el motor. Voy a apretar el stop, forzar a 1, ¿cierto? ¿Se fijan? Aquí está 1, 1, 1, pero esto ahora está en 0. Forzar a 0. Y ahí quedó apagado. De nuevo. Forzar a 1, quedó prendido. Si coloco los dos forzar a 1, como ya hemos visto, si tenemos set y reset, los dos presionados, el que gane es el reset. O sea, la función reset hace ambas operaciones, ¿no? Si nosotros tenemos set y reset, el reset predomina sobre el set. Ahí deshacemos la conexión. Si yo ya no quisiera simular más, por ejemplo, puedo poner stop aquí, cerrar eso. ¿Desea cerrar? Sí. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero simular de nuevo? Yo presiono acá, me vuelve a pedir establecer la conexión online. Entonces ahí yo tendría que partir de cero. ¿Qué tengo que hacer aquí? Online, simulación, iniciar, aceptar. Si yo cierro el PLC, y ahora recién se abre el PLC nuevamente. Y aquí iniciar búsqueda, que es lo que les decía, que ese es el paso cero. Eso va a ser solamente necesario si es que ustedes llegan a cerrar este programa. Pero si no lo cierran, como ya está abierto el PLC simulado, después simplemente vamos probando qué va pasando con el equipo. Ya, y ahí estamos con esta primera parte.